Muy buenas de nuevo. En este vídeo vamos a ver el Real Decreto 462/2002 que va sobre indemnizaciones por razón del servicio. Aquí en este Real Decreto está algo recortado, he ido borrando apartados, artículos, porque tampoco nos interesa entero. Pero sí que hay ciertos conceptos, ciertos plazos, ciertas cantidades que tenemos que conocer, ¿vale? Antes de empezar por el ámbito de aplicación, vamos a ver estos principios generales que nos va a decir cuándo va a dar origen una indemnización o compensación. Pues nos van a pagar en comisiones de servicio con derecho a indemnización, en desplazamientos dentro del término municipal, siempre que sea por razón del servicio, traslados de residencia y asistencias a consejos de administración, órganos colegiados, tribunales de oposiciones y concursos, centros de formación y perfeccionamiento, todo eso. Y toda concesión de indemnización que no se ajuste en su cuantía o en los requisitos va a ser considerada nula y no nos la van a pagar. No surte efectos en las cajas pagadoras. Bien, ahora vamos a ir profundizando en cada una de esas posibilidades para ser indemnizados. Primero vamos a ver el ámbito de aplicación. Tenemos el personal civil y militar que presta servicios en la AGE, aquí sí estaríamos nosotros. Seguridad social, esto no nos interesa. Administración de justicia en general, porque nos nombra a los jueces, fiscales y personal al servicio de la administración de justicia. Y el personal al servicio de las corporaciones locales, así como lo conocido como la UNED, Universidad Nacional de Educación a Distancia. También se va a entender incluido en el ámbito de aplicación el personal interino, el personal eventual y los funcionarios en prácticas, ¿vale? Sin embargo, nos dice aquí muy claro que el personal laboral se va a regir conforme a su convenio colectivo, que a día de hoy sabemos que es el cuarto convenio único para el personal laboral, ¿vale? Tema 7 de función pública. Ya lo estudiaremos. Ahora vamos a la definición de una comisión de servicio. Bien, pues son comisiones de servicio con derecho a indemnización, cometidos especiales que circunstancialmente se ordenen fuera del término municipal donde tenga la residencia oficial, ¿vale? Yo ya me he preocupado de marcaros en negrita un poquito lo más importante. Todo lo de aquí, bueno, pues nos dice que, en fin, que no vale cambiarse de residencia oficial con tal de intentar cobrar esa indemnización, ¿vale? Que eso no vale. Tampoco va a dar lugar a indemnización las comisiones que tengan lugar a iniciativa propia. Y ojo aquí que hay una salvedad. Salvo las decisiones obligadas por la propia función de alto cargo. Es decir, los altos cargos pues tienen una serie de límites establecidos para invitar a comer a empresarios y ese tipo de cosas donde ellos se reúnen y son potestad de los altos cargos, ¿vale? Así que son a iniciativa propia, pero son por decisión obligada por su propia función, ¿vale? Ojo con eso, que eso sí es indemnizable, ¿vale? Así que altos cargos vamos a poner que sí. Tampoco da lugar a indemnización si se renuncia, obviamente. Vale, ¿a quién compete designar las comisiones de servicio con derecho a indemnización? Pues ya lo vimos en el tema, creo que era el 3 de función pública, donde veíamos en la ley 40 las competencias del subsecretario. Pues a él le corresponde, ¿de acuerdo? ¿Por qué tiempo? Bueno, pues puede durar en territorio nacional máximo un mes, pero es prorrogable.
Y en el extranjero puede durar un máximo de 3 meses, también más una prórroga. ¿Vale? Aquí lo tenéis, un mes nacional, 3 en el extranjero. Y con opción de prórroga. Y aquí en el artículo 6 nos fija el primer concepto importante de este Real Decreto, la residencia eventual. ¿Cuándo va a existir y se va a considerar residencia eventual? Bueno, pues cuando la duración de la comisión excepcionalmente supere estos límites de aquí arriba. En tal caso se va a considerar residencia eventual desde que empiece esa comisión o desde su prórroga. ¿Vale? Cuando supere los límites. La duración de la residencia eventual no podrá exceder de un año. Así que todo eso que teníamos aquí arriba, cuando tiene consideración de residencia eventual, máximo un año. Pero, al igual que anteriormente, también se puede prorrogar. Y nos dice que en ningún caso la prórroga puede superar un año. O sea que va a durar como mucha residencia eventual máximo un año, más la prórroga de otro más. Sin embargo, este apartado número 3 nos dice que si la residencia eventual desde un principio vemos que va a superar ese año, no vamos a irnos directamente a crearla y luego vamos a hacer la prórroga, sino que directamente se va a crear ese puesto de trabajo. ¿Vale? La prórroga esta de un año es algo excepcional y no contemplado desde el inicio. Fácil, ¿no? Venga, pues vamos a seguir. Bien, pues ahora vamos a ver las comisiones derivadas por asistir a cursos que convoque la propia administración, ¿vale? Estos cursos tienen el objeto de capacitación, especialización, ampliación de estudios, perfeccionamiento. También cuando sea por ascenso de los miembros de las Fuerzas Armadas, Cuerpos de Seguridad del Estado, cursos selectivos para ingreso y superación de pruebas por promoción interna, bla 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 bla. Requisito importante: tiene que ser fuera del término municipal donde tenga la residencia oficial. Bien. ¿Qué ocurre en el caso de que, bueno, esté relativamente cerca y pueda ir a dormir a casa? Si pernocta en residencia oficial, no va a devengar indemnización, pero sí manutención y gastos de viaje, concretamente de manutención el 50%, porque se entiende que como va a cenar en casa, pero va a almorzar fuera, solo le pagan la mitad, ¿vale? 50% de la manutención y los gastos de viaje, ese desplazamiento completo, ¿vale? Es un poco aplicar la lógica. Dice, no obstante, tendrá siempre la consideración de indemnización por residencia habitual la asistencia a las pruebas selectivas. Este, si queréis, lo podéis tachar de aquí porque lo vamos a ver luego, ¿vale? Hay un apartado concreto que regula esto, ¿vale? Que luego lo vamos a ver. El viaje de ida y de regreso, pues también se indemnizará. Vamos a ver ahora estos tres conceptos que son muy importantes. Dieta. Dieta es la cantidad que se devenga diariamente para satisfacer los gastos que origina la estancia en los casos previstos por el artículo 5 y si la comisión de servicios se desempeña por el personal de Fuerzas Armadas o Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, se va a llamar plus, ¿vale? Para Fuerzas Armadas y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se llama plus, ¿vale? Para el resto se llama dieta. Importante.
La indemnización de residencia eventual es la cantidad que se devenga diariamente para satisfacer los gastos que origina la estancia fuera de la residencia oficial en los casos previstos en el artículo 6 y 7. ¿Vale? Por lo cual es lo mismo que la dieta, pero se llama indemnización de residencia eventual. Ya veremos cuándo se considera residencia eventual. Y gastos de viaje, pues muy fácil, la cantidad que se abona por la utilización de cualquier medio de transporte, por razón del servicio. Bueno, de aquí poca cosa. Simplemente en base a esto, tenemos que saber que el concepto dieta, como tal, dieta completa, engloba lo que es alojamiento y manutención, hotel y comida, ¿vale? Dentro de la manutención normalmente se va a dividir en comida y cena, ¿vale? Perfecto. Pues aquí nos explica un poco en qué va a ir consistiendo el que nos paguen más o nos paguen menos. Y resumiéndolo mucho, en el anexo 1 se establecen 3 categorías: grupo 1, grupo 2 y grupo 3. Un poco clasista, ¿no? El Real Decreto. Pero bueno, en el grupo 1 van a estar los altos cargos, según una ley que figura por ahí: magistrados del Supremo, presidentes del TSJ, embajadores, rectores de universidad, ¿vale? Ese tipo de sujetos. Luego, por resumir un poco el grupo 2, vamos a tener a lo que se llama funcionarios del grupo A y grupo B. Y en el grupo 3, C, D y E. Por lo cual, A y B, C, D y E. ¿Qué pasa? Que esta nomenclatura es antigua. Ya estuvimos viendo en el TREBEP que había 3 grupos, A, B y C, donde estaba el A1, el A2, el B, que no tenía subgrupo, C1 y C2. Bien, pues esto corresponde a la antigua A, esto a la antigua B, C, D y E. Entonces, ¿qué tenemos en el grupo 3? De B hacia abajo, perdón, de B, C1 y C2, y aquí tendríamos A1 y A2. ¿Vale? Aquí pues los altos cargos, que tal y que cual. Entonces, que sepáis que viene con una nomenclatura antigua, tenéis que saber a qué corresponde cada uno, y esto mismo también nos va a servir luego para cuando veamos la ley de incompatibilidades, que también vienen con la nomenclatura antigua. ¿Vale? En función de que estemos más arriba cobraremos más y más abajo cobraremos menos. Hay unos importes determinados para cada grupo. Y bueno, pues por hacer alguna observación, cuando supere los 4 días, pues también nos van a incluir ese gasto de lavado y planchado de ropa, lo que viene siendo la lavandería. Bien, pues nada, de aquí poco más a destacar, y nos vamos a ver ahora las autorizaciones excepcionales para modificar estas cuantías de las dietas. Hacienda y Función Pública. Cuando se creó este Real Decreto estaban por separado los ministerios, luego estuvieron juntos y ahora vuelven a estar separados. Así que nos vale perfectamente. Conjuntamente van a poder autorizar que en determinadas épocas y ciudades del territorio nacional las cuantías de las dietas por alojamiento y en su caso manutención, alojamiento y manutención, ambas componen lo llamado dieta o plus para esos colectivos que vimos de Fuerzas Armadas y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, pueda elevarse, ¿vale? Es una excepción que en determinadas épocas y ciudades
pueda elevarse. El ejemplo que pongo aquí normalmente es que nos manden a trabajar en verano a Ibiza. Pues obviamente tendrán que pagarnos más, porque si no vamos a tener que vivir en un balcón. Cada ministerio también podrá autorizar que el alojamiento correspondiente a los grupos 2 y 3, que son los dos más bajitos, o todos menos los altos cargos, que era el grupo 1, para los países en el extranjero donde haya muy escasa oferta hotelera, puede aplicarse la dieta inmediatamente superior, ¿vale? Que al grupo 3 se le aplique el grupo 2 y que al grupo 2 se le aplique el grupo 1. Al grupo 1 no le pueden ya subir más, en este caso de escasa oferta hotelera, ¿vale? Cuando sea extranjero y escasa oferta hotelera, podemos subir a un grupo, pero no nos pueden pagar más de los límites. Superar los límites solo en el punto 1, determinadas épocas y ciudades del territorio nacional. El ejemplo de Ibiza. También Hacienda va a actualizar los importes, al menos anualmente. Bien, seguimos. Criterios para devengo y cálculo de dietas. Bueno, aquí tenemos un caso en el que nos dice que la comisión dure un día o menos. Si dura un día o menos, no se cobra. Como norma general, no se cobra. Pero, salvo, ¿vale? Este salvo es el importante, dice cuando dure al menos 5 horitas y además esas 5 horitas cubran alguna parte de entre las 2 y las 4 de la tarde, nos van a dar el 50% de la dieta de manutención. ¿Por qué el 50%? Porque la dieta de manutención es comida más cena. Entonces, solamente nos van a pagar la comida, ¿vale? Porque dura ese día la comisión. Vamos a cenar, se supone, y a dormir en casita. Perfecto, pues esto es también un poco de lógica. Solamente tenemos que aprendernos las cantidades de que dure mínimo 5 horas y que coja entre esa franja horaria de comida, entre las 2 y las 4, y tengamos que comer. Y esto nos habla del personal de vuelo, no nos interesa. Y aquí también es una comisión que dura, viene siendo de igual o menor de 24 horas. Ya no habla de día natural, habla de 24 horas, pero porque comprende parte de 2 días naturales. Es decir, que nos manden por la tarde y por la mañana siguiente ya esté acabada la comisión, ¿vale? En este caso se va a recibir pues el alojamiento de un solo día y los gastos de manutención en las mismas condiciones que fijadas para el día de salida y día de regreso, que viene aquí debajo, que ahora la vamos a ver, ¿vale? Pero si nos tenemos que quedar a dormir, pues nos pagan el hotel. Fácil. Obviamente hay límites en las cantidades. El grupo 1 podrá alojarse en un hotel más caro y el grupo 2 y el grupo 3 en hoteles peores, porque el límite es más bajo según vamos perteneciendo a un grupo inferior, ¿no? De inferior categoría, porque el 1 es el number 1. Bien, cuando dure más de 24 horas, pues el día de salida se podrán percibir gastos de alojamiento, pero no gastos de manutención. ¿Qué ocurre aquí? Bueno, el alojamiento nos lo van a pagar porque va a durar 24 horas, por lo cual vamos a dormir fuera de casa. Perfecto, eso se entiende muy bien. Ahora, si salimos antes de las 2 de la tarde, ¿vale? Vamos a poner aquí nada, antes de las 2 de la tarde nos dan el 100% de la manutención. Nos pagan la comida y la cena. Si salimos después de las 2 y llegamos
antes de las 10 de la noche, nos dan el 50%. ¿Por qué? Porque ya hemos comido en casa después de las 2 y vamos a llegar antes de la cena. Y ya está. Si nos trasladamos, la hora de salida es después de las 10 de la noche, pues ya no nos pagarían ni comida ni cena. ¿Vale? Eso se entiende también muy bien. En el día de regreso, pues más de lo mismo. No se percibe gasto de alojamiento porque el día de regreso vamos a dormir en casa. Bien. Ni de manutención. Y ahora lo mismo, salvo que lleguemos después de las 2. Si llegamos después de las 2 a casa, se supone que hemos tenido que comer antes. En ese caso, si llegamos antes de las 2, nada. Y si llegamos después de las 2, nos pagarán el 50%. Porque nos cubriría la comida, pero no la cena. ¿Vale? Y en los días intermedios que estemos, si dura 5 días, pues los 3 días centrales nos pagan la dieta al 100%. La dieta que era alojamiento y manutención. ¿Vale? Horas de referencia para esto, las 2 de la tarde y las 10 de la noche. Si por lo que sea se llega después de las 10 de la noche, nos tendrán que pagar la cena, que equivale al otro 50% restante de la manutención. También se podrán indemnizar los gastos de consigna de equipajes, ¿vale? Cuando tengamos que estar en tránsito en alguna estación de tren, aeropuerto o lo que sea. Los gastos de hotel y billetes de viaje, dice que la administración los podrá contratar o concertar con carácter general por el Ministerio de Hacienda con empresas de servicios, ¿vale? Como hoteles y demás. En ese caso, en ese acuerdo, contrato que haya, pues se va a determinar el precio por día, tipo de alojamiento, todo se va a concretar. Pero lo importante es esta frasecita, que dice que en ningún caso esos precios acordados del Ministerio de Hacienda con las empresas van a poder ser superiores. Lógico también, si se hace un contrato, un convenio para esto, no puede salir más caro que pagarlo de forma individual cada uno lo suyo, ¿no? Entonces no tendría sentido ese acuerdo, ¿vale? No se pueden superar esos límites. Bien. Cuando estemos en consideración de residencia eventual, ¿qué sucede aquí? Que en la comisión se va a fijar lo que nos van a pagar de dieta, ¿vale? Lo van a fijar. Y máximo será el 80% de las dietas enteras. Lo mismo, alojamiento y manutención. O sea que en la comisión la autoridad va a fijar una cuantía y esa cuantía es de máximo el 80%. Lo recalco porque es máximo el 80%. No todas las comisiones, las que estemos con residencia eventual, nos van a indemnizar al 80%. Puede ser el 70%, por ejemplo, tranquilamente, ¿vale? Incluso aunque sea este máximo del 80% el que esté en la comisión, tiene que figurar de forma expresa en la orden de comisión de servicio. Esto solo cuando estemos en residencia eventual. Esto significa, bueno, pues que como va a ser mucho tiempo, no te van a pagar el 100% de toda la dieta durante meses. Sería muchísimo dinero. Pues lo hacen de forma que lo bajan un poquito, ¿vale? Y máximo tenemos el 80%.
En cuanto a los gastos de viaje, tenemos que conocer que se debe procurar utilizar líneas regulares, es decir, autobuses, trenes, avión si es necesario, pero líneas regulares. Y mirad aquí, otra cuestión un poco clasista, ¿no? Que nos dice que si vamos en avión, clase turista, vale. Sin embargo, en trenes de alta velocidad, el grupo primero va a ir en preferente y los demás nos aguantamos y nos vamos en turista. Trenes nocturnos, también, el grupo primero preferente, los demás clase turista. Trenes convencionales, pues aquí sí que mete al grupo primero y segundo en primera o preferente y al tercer grupo lo mete en turista, ¿vale? Es un poquito la excepción. Y en el avión, que es turista para todos. Pero bueno, tampoco es necesario que sepamos esto, pero sí que en función del grupo al que pertenezcamos, 1, 2 o 3, de ese anexo que viene aquí en este Real Decreto, pues nos van a dar más dinero para las dietas, para la manutención, para el alojamiento y también hasta en los viajes. Nos van a poner en una categoría o en otra. Sin embargo, cuando le conviene a ellos, en casos de urgencia, pueden a uno que incluso pertenezca al tercer grupo, mandarlos a una clase superior. Que no haya billetes, no haya hueco, pero a la administración le interesa que lleguemos cuanto antes. Pues en esos casos de urgencia se puede subir de categoría. Y bueno, obviamente y también de forma lógica, si la administración pone a disposición un medio gratuito, pues no va a haber derecho a ninguna indemnización por este concepto. También en la orden de comisión se podrá utilizar excepcionalmente vehículos particulares u otros medios especiales de transporte, ¿vale? Como taxis, vehículos de alquiler, pero todo esto, lo he subrayado aquí, es de carácter excepcional, porque preferentemente que necesitamos líneas regulares. Bien, también existe un derecho de anticipo y justificación de la indemnización. El derecho del anticipo es simplemente que se va a calcular un importe aproximado de las dietas, pluses, residencia eventual, gastos de viaje que nos van a entregar antes de gastarlo, ¿vale? Porque si no tendríamos que poner nosotros el dinero, luego pasar los tickets y facturas y que nos den ese importe de indemnización. En este caso, pues podemos pedir el anticipo, ¿vale? Nos van a dar un importe aproximado. Si luego resulta que es más, pues tendremos que devolverlo. Y nada, se acredita todo esto conforme a la normativa vigente y punto. ¿Qué más? Ahora aquí nos habla dentro del término municipal. Dentro del término municipal, si utilizamos nuestro propio coche, pues vamos a tener también derecho a esa indemnización. Pero nos vuelve a decir aquí, preferentemente medios de transporte público colectivo, es decir, bus, metro, tren, cercanías, ¿vale? Que sea con cobro individual de billete y de más de 9 plazas. Más de 9 plazas, ¿por qué? Porque si tiene más de 9 plazas, no es un taxi. Los taxis, como mucho, tienen 9 plazas. A partir de 10 plazas es considerado ya autobuses y tal. ¿Vale? Así que preferentemente, eso. Transporte público colectivo. Vamos a poner que tenemos que ir a un sitio donde no hay paradas ni hay nada, pues entonces tenemos que utilizar excepcionalmente nuestro vehículo particular. Pues en este caso será la indemnización establecida, ¿vale? Hay unas tablas que en función del número de kilómetros y tal, pues a X céntimos por kilómetro y te pagan. ¿Por qué prefieren el transporte colectivo público? Pues porque es más barato que pagar
por el uso del vehículo particular. Importante, ¿a quién le vamos a exigir estos pagos, estas reclamaciones de indemnización? Pues a las cajas pagadoras, pagadurías o a la oficina de habilitación en nuestro caso. ¿A través de qué sistema de pago? Esto no lo hemos visto porque lo vamos a ver cuando veamos el tema correspondiente a presupuesto y todo el régimen económico. Pero hay dos sistemas de pago con el que se puede hacer esto. Uno es el anticipo de caja fija y los pagos a justificar o fondos a justificar, ¿vale? Cada uno además pues está contemplado por un real decreto y todo eso, pero que no nos interesa ahora mismo. El desarrollo de esos dos sistemas de pago y sus reales decretos correspondientes lo vamos a ver en el tema que corresponda, ¿vale? Traslados de residencia. Bueno, cuando nos trasladen de residencia, vamos a entender también que incluye a los familiares que convivan con nosotros. ¿De acuerdo? Hay que justificarlo documentalmente, pues con el padrón o libro de familia, lo que corresponda. Incluye a todas las personas que convivan, como el cónyuge, hijos menores de 21 años. Ojo aquí, porque a los mayores de 21 años se va a entender que viven a expensas del funcionario cuando no perciban el doble del salario mínimo interprofesional. Es decir, por resumirlo un poco, si tiene a partir de 21 años y es dependiente todavía económicamente, pues entonces se entenderá como familiar. ¿Qué quiere decir esto? Pues que le van a pagar también el billete de desplazamiento, la mudanza, las dietas que correspondan y todo. Este punto 2 ahora contempla que los dos cónyuges son funcionarios y los dos van a la comisión con derecho a indemnización. Entonces, en este caso, que tengan que trasladar la residencia a la misma localidad, porque van destinados al mismo sitio, y su toma de posesión se realiza con una separación de menos de 3 meses, es decir, que uno se va en enero y el otro se va en febrero, ¿vale? Los gastos solo le corresponde a uno de ellos. Solo van a pagar una mudanza. Sin embargo, si pasan 3 meses o más desde que se va el primero hasta que se va el segundo cónyuge, entonces van a pagar dos mudanzas, 2 traslados. Pero solo uno de ellos va a percibir gastos de instalación y los gastos de viaje de los familiares. Obviamente, si primero se va, por ejemplo, el marido y a los 4 meses se va la mujer, pues le van a pagar la segunda mudanza a la mujer, porque han pasado 3 meses o más. Pero los billetes y los gastos de viaje de los familiares solo se pagan una vez, porque o se van con el padre o se van con la madre, no se van a ir 2 veces, ¿vale? Todo esto al final son cositas muy lógicas que si la pensamos pues tienen su razón de ser. Y aquí, bueno, esto ya todavía más rebuscado, que los cónyuges vayan a la misma localidad destinados, pero cada uno parta de una localidad diferente, es decir, que previamente no vivían juntos. En ese caso, cada uno va a tener derecho a su mudanza, ¿vale? A ese traslado de mobiliario y enseres, pero solo se va a percibir los gastos de instalación una sola vez. Y los gastos de viaje de los familiares solamente los que convivían con esa persona. ¿Vale? Solo pagan las cosas una vez. Salvo que vivan en la distinta localidad previamente, que en ese caso son 2 traslados. Y en el caso de que vivían juntos, se tienen que dar, para que paguen 2 mudanzas, que uno se vaya por lo menos 3 meses después que el otro. ¿Vale?
Bueno, todas estas dietas y gastos de viaje que vamos a tener, ¿cómo la van a pagar? ¿Cómo se van a indemnizar? Pues según la clasificación del anexo 1, ¿vale? Ya sabéis, grupo 1 el que más y grupo 3 el que menos. Esta indemnización por el transporte del mobiliario en serie, es decir, la mudanza, se otorga previa aprobación de un presupuesto. El derecho a que nos paguen este dinero, esta indemnización, a reclamarlo, caduca al año, ¿vale? Desde la fecha en que nazca, bla 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 bla, y dice que puede haber prórrogas semestrales hasta un plazo no superior a otros 2 años. Es decir, tenemos un año para reclamar, y más nos vale reclamarlo en ese primer año, porque luego vamos a ir teniendo prórrogas de 6 meses, que nos la podrán dar o no, hasta un máximo total de 3 años, ¿vale? También tenemos el derecho de el pago anticipado, ¿vale? En las mismas condiciones que vimos anteriormente. Vamos a ver ahora los traslados forzosos. Bueno, pues siempre que sea dentro del territorio nacional, vamos a tener derecho a los gastos de viaje, incluidos los de la familia, el transporte mobiliario en seres, que hemos llamado mudanza, y nos dice, y en cualquier caso, una indemnización equivalente a 3 dietas por titular. ¿Vale? Eso es lo importante de este apartado. Y ahora os voy a adelantar una cosita que vamos a ver en el tema 9, que parte del título 5 lo hemos dejado para el tema 9, donde existe una movilidad de las funcionarias que son víctimas de violencia de género, violencia sexual, etc. Estas funcionarias tienen derecho a solicitar un puesto de trabajo en otra localidad, ¿vale? Pues cuando se tiene que mover en base a ese problema de violencia de género, nos dice que tendrá consideración de traslado forzoso. Por lo cual, aunque sea voluntario, entre comillas, se considera forzoso. Entonces estaríamos ante esta situación, ¿vale? 3 dietas para el titular y cada miembro de la familia. Ahora aquí nos dice también, aparte del ejemplo que yo os he puesto, otros que tendrán consideración de traslado forzoso. Pues dice aquí bla 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 bla, los que se deriven del nombramiento o cese, del desempeño por concurso libre designación según la normativa de función pública. Los que sean originados por cambio de residencia oficial o supresión de las unidades o dependencias o centros en que presten servicios. Por ejemplo, que cierre un puesto de la Guardia Civil, pues se suprimen esas unidades, ¿no? Y los funcionarios van a ser forzosamente desplazados a otros puestos y pues tendrán que cambiar su residencia. En ese caso pues son forzosos también. Cuando sea motivado por el ascenso del personal de las Fuerzas Armadas o cuerpos de seguridad del Estado o por cese obligado de un destino al cumplimiento del máximo de permanencia en él. La jubilación del personal civil o el pase a la situación de reserva o segunda actividad, ¿vale? Todo lo que tiene que ver con los militares que se retiran. Bueno, y esto ya de aquí pues sería ya complicarlo más de la cuenta y no nos interesa. Bueno, simplemente que sepamos que hay pues ciertos traslados que pueden ser considerados forzosos. ¿Vale?
Los más preguntados van a ser el de violencia de género sexual y el de violencia terrorista, que ya la estudiaremos, como digo, en el tema 9. Pero eso se regulan ahí y no vienen aquí específicamente en este Real Decreto. Bueno, vamos ahora con las asistencias. Las asistencias es acudir o asistir para algo a algún sitio, ¿no? Pues vamos a ir viéndolo. Se abona por concurrencia a las reuniones de órganos colegiados de la administración y de los organismos públicos y consejos de administración de empresas con capital o control público. ¿Vale? Cuando sean empresas públicas o que maneje o controle esa empresa la administración, y acudamos a unas reuniones o consejos de administración o tal, pues nos pagarán por esa asistencia. También nos van a pagar cuando participemos en un tribunal de oposiciones o concursos, ¿vale? Para la selección de personal. Colaboración en institutos, escuelas, unidades de formación, perfeccionamiento. Por ejemplo, cuando los bomberos o la policía pues van a los coles a explicarle a los niños las cosas, pues esto es colaboración. Pero dice con carácter no permanente ni habitual, ¿vale? Porque si eso se hiciera siempre y todo el tiempo, pues al final tendría que estar creada una plaza solo para eso, al que no habría que indemnizar con nada. Pero cuando alguien colabore puntualmente, pues se le indemniza con esa asistencia. Bueno, pues estos ministerios, organismos, empresas van a comunicar semestralmente a Hacienda y Función Pública el detalle de las cantidades satisfechas. Importante. La asistencia que hemos visto, en todos esos casos, máximo puede suponer un 50% de las retribuciones anuales, excepto la derivada de la antigüedad, que serían los trienios, ¿no? En nuestro caso. Pues sin contar los trienios, vamos a poner aquí antigüedad para hacerlo exactamente igual. Sin contar la antigüedad, máximo un 50%. Lo que se sobrepase de eso, para el Tesoro Público se ingresa. Y obviamente, y por dejarlo recalcado, las dietas son una cosa y la indemnización por asistencia es otra. Y son compatibles, ¿vale? Que nos den de comer o que nos paguen el hotel es compatible con cobrar por ir a este tipo de sitios, ¿vale? Aquí nos habla ahora concretamente de los órganos colegiados de la administración, organismos públicos, consejos de administración, todo lo que hemos dicho antes. Nos dice pues que se abona excepcionalmente cuando lo autorice el Ministerio de Hacienda y Función Pública. Y inicialmente se van a fijar unas cuantías máximas a percibir en concepto de asistencia y tendrán validez durante el ejercicio en curso y el siguiente. En las empresas con capital o control público se fijarán las compensaciones económicas también para la asistencia. Eso tiene que estar previamente fijado y además unas cuantías máximas y unos límites, ¿no? Y concretamente cuando sean por concurrir a estos órganos colegiados, a esas reuniones y a esos consejos de administración o a empresas con capital o control público, el importe en este caso lo bajan un poco y máximo es el 40%. Parece que esto está repitiendo lo de antes, ¿verdad? Pero si nos vamos para arriba y lo leemos, dice que en ningún caso puede superar 50% el conjunto de los 3 tipos de asistencia, ¿vale? Es decir, por resumirlo mucho,
reuniones, oposiciones o tribunales, como queráis llamarlo vosotros, y colaboración. Este más este y más este, máximo el 50%. ¿Vale? Ahora, del primero, individualmente, máximo el 40%. ¿Vale? Ahora vamos a ir viendo lo demás. En tribunales, pues también lo tiene que autorizar el ministro de Administraciones Públicas. En este caso es, por matizar un poco, previo informe del Ministerio de Hacienda. Pero bueno. Aquí se van a establecer 3 categorías. También en función del grupo al que pertenezca el funcionario. Como veis, tiene la nomenclatura antigua, ¿vale? Simplemente que sepamos que hay una categoría primera, segunda y tercera. Sin embargo, si es en sábado o festivo, como es habitual que un examen de una oposición sea un domingo, pues se incrementa el importe en un 50%. ¿Vale? Si además es de complejidad y una dificultad considerable, se podrá incrementar hasta un 50% más. ¿Vale? Cuidado que aquí dice se incrementará, o sea, sábado y domingo es una cosa objetiva, porque o es viernes, o es sábado, o es domingo, eso no hay lugar a duda. Sin embargo, la complejidad y dificultad, como es algo más subjetivo, más evaluable, por parte de quien lo autorice, pues puede autorizar ese incremento de hasta un 50%, ¿vale? En este caso es optativo. También se va a fijar unos límites, un número máximo de asistencias, no va a haber al final más gente vigilando el examen que haciéndolo, ¿no? Y por último, así importante, es que se va a devengar por cada sesión determinada. Vamos a imaginar que, bueno, antiguamente, pues el examen de instituciones penitenciarias, el primer examen era el del test, y a lo mejor un mes después era el de supuestos prácticos. Pues podrían ser colaboradores diferentes, ¿no? Funcionarios que asisten, pues un día unos y otro día y el otro día otros, ¿no? Diferentes. ¿Qué pasa si ahora se determina, como es el caso, de que se celebran los dos el mismo día y son los mismos funcionarios? Pues en teoría, si lo han fijado como sesiones diferentes, van a cobrar 2 veces, porque cobran por cada sesión determinada. Ahora, si simplemente han cambiado el criterio y dicen que ahora es una sola sesión pero más larga, pues solo lo cobrarán una vez. ¿Vale? Dice que independientemente de si esta se extienda más de un día. Se devenga una única asistencia en el supuesto una cosita. Este límite que se fija aquí de máximo el 50% es para las 3 juntas, ¿vale? Conjunto de los 3 tipos de asistencia, es decir, llamémosle, para simplificar, reuniones, oposiciones y colaboraciones. Entre las 3, máximo el 50%, ¿vale? Porque ahora vamos a ver el límite de cada una de ellas por separado, que también lo tiene. Artículo 28. Bueno, pues nada, esto no nos dice mucho más, que lo tiene que autorizar el ministro de Hacienda y Administración Pública. Fuera. Las empresas con capital o control público fijarán las compensaciones económicas por la asistencia, ¿vale? Se lo fijan las propias empresas en sus consejos de administración, bla, 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 bla. Y en ningún caso se podrá percibir por las asistencias un importe anual superior al 40%.
este máximo 40% es el que tenemos que poner aquí, máximo 40%. Lo mismo de las retribuciones totales anuales, excluida la derivada de la antigüedad, ¿vale? Esos trienios no cuentan. Ahora vamos a ver para los tribunales y órganos de selección de personal. Bueno, pues también aquí lo autoriza el Ministerio de Hacienda, y por matizar un poco, previo informe del Ministerio de Hacienda, de Administraciones Públicas, previo informe del Ministerio de Hacienda. Nada, no hace falta aprendernos eso siquiera. Lo que sí, que vamos a cobrar según el grupo, porque aquí se establecen 3 categorías. Viene con la nomenclatura antigua A, B, C, D y E, y vamos a cobrar más según más rango tengamos, ¿no? Si es sábado o es domingo o festivo, como viene siendo habitual, los domingos es cuando se suelen hacer las pruebas de selectivas, ¿no? De oposiciones, pues se va a incrementar esa retribución, esa indemnización por asistencia en un 50%, ¿vale? Más 50% si sábado, domingo o festivo. Si además tiene una complejidad y dificultad determinada, pues se podrá autorizar que incremente otro 50%, ¿vale? Si complejo o difícil. Que sea muy grande esa oposición o lo que sea. Ojo al matiz, aquí dice que se podrá autorizar y aquí es que se incrementarán, ¿vale? Yo la conclusión que llego es que si es viernes, sábado o domingo es una cosa objetiva, por lo cual si es sábado, domingo festivo, vamos a incrementarlo sí o sí, porque es algo objetivo. Sin embargo, la complejidad y dificultad, como es algo así más evaluable y más subjetivo por parte del órgano, pues se podrá autorizar, ¿vale? También, conocido el número de aspirantes, el Ministerio de Función Pública va a fijar el número máximo de asistencias para que no haya más gente vigilando un examen que haciéndolo, ¿no? Dentro de ese número concreto va a decir cuántos de cada grupo. Y dice, las asistencias se devengarán por cada sesión, con independencia de si ésta se extiende a más de un día, devengándose una única asistencia en el supuesto de que se celebre más de una sesión en el mismo día. Así que ojo, que aunque se hagan más sesiones en un solo día, pues solo vamos a cobrar una vez la indemnización por asistencia. Límites de los importes a percibir por las asistencias. 20%. Lo mismo, excluido la antigüedad. Si nos venimos aquí arriba, pues máximo 20%. Cuando esas asistencias devengadas superan el límite, pues lo mismo que dice aquí en este artículo, bla, 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 que va para el Tesoro Público, ¿vale? Simplemente lo que sobre para el Tesoro. La colaboración, que es el último que nos queda por ver de estas asistencias, pues tiene que ser, como ya hemos dicho, con carácter no permanente ni habitual, porque si no se crearía un puesto justo para cubrir esas necesidades, si son continuas, ¿no? Aquí nos vamos a quedar con que ese máximo total va en horas y es máximo 75 horas al año. Y tampoco pueden superar la cantidad del 25%. Así que nos venimos de nuevo aquí. Máximo 25% y 75 horas al año, ¿vale? Digamos que tiene dos requisitos.
Y entre todos ellos, lo combinemos como lo combinemos, no pueden superar el 50% de las retribuciones, excluida la antigüedad, ¿vale? Siempre excluida la antigüedad. Y con esto terminamos el Real Decreto 462/2002. Como ya veis, no hay que memorizar tanto, simplemente es coger la idea, saber definir los conceptos, lo que es cada cosa, saber que hay 3 grupos a los que pagan más y menos, y el máximo que podemos cubrir de horas y tiempo y sueldo sin pasarnos de ciertos límites. Ya en los anexos pues figura más detalle, incluso importes, que bueno, creo que no merece ni la pena verlo, ¿vale? Así que nos quedamos aquí y continuamos con el siguiente vídeo.